Arrancando este tercer bloque de Ecoambiental de hoy con una visita que siempre es interesante porque además de ser quien lleva adelante de alguna manera o es la cara visible de las políticas de Estado en materia ambiental, el ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, José María Musmesi, es una persona que tiene amplísima trayectoria en el campo de lo ambiental y hoy lo hemos convocado a propósito de una, creo, muy buena noticia para la provincia del Chubut, cuál es el anuncio y la decisión de la UNESCO de haber declarado a la península de Valdés como reserva de biosfera. José María. Claro, ¿cómo bienvenido. estás? Gracias, un placer. En primer lugar, felicitarte y al equipo por ya tenemos un número importante de salidas al aire y en nuestras recorridas en esto de casa abierta, la idea del gobernador de estar muy en contacto con la gente, hemos recibido muy buenas críticas, lo cual me halaga también, y al equipo que está muy comprometido. El tema de reserva de la biosfera es una nueva distinción, si lo queremos ver por ese lado, pero también es un compromiso, ¿no? El tema de conseguir que un área como la península de Valdés y como la quería nuestro gobernador Martín Bussi, que era ampliar el concepto de la península a lo que era originalmente, me parece que hubo todo un logro, entonces un trabajo interdisciplinario muy mancomunado entre su principal gestor, la Secretaría de Turismo, a través de la Dirección de Conservación de Áreas Protegidas, y un trabajo mancomunado también con Fundación Patagonia Natural, de más de un año y medio de trabajo. Y bueno, la verdad que hemos llegado a tener, hemos ampliado ese espacio de la península de Valdés a casi 2 millones de hectáreas. Esto parece no decir demasiado, pero cuando uno piensa que ahora la península tiene las espaldas puestas en la Ruta 3, que tiene su cara externa puesta casi en las 12 millas, exactamente en las 12 millas, no casi, y esperando poder incluir parte del espacio del mar territorial argentino, a partir de unas solicitudes que se han hecho a nivel de la nación, puntualmente, y esto de tener ahora una nueva herramienta de planificación con las 6 áreas que ahora permite trabajar el área de reserva de la biosfera. La verdad es que es, como vos decías al iniciar, es marcar de alguna manera políticas ambientales, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Una orientación en su política ambiental de Martín, inclusive mucho antes de que yo fuera ministro de Ambiente, era ampliemos el territorio ocupado por las áreas protegidas. Aportemos desde Chubut, desde nuestro mar, desde nuestro territorio, a que ese porcentaje bastante chico que tiene el país se incremente. Y ahora estamos pasando a ser de las provincias que más porcentaje de territorio tiene bajo alguna figura de protección. Esto da mucho placer. Interesante esta visión, José María, de proteger también el mar, ¿no? y los recursos del mar. Para una persona que ha trabajado siempre sobre la costa, como que bueno, el territorio no termina donde termina la costa, sino que va más allá, ¿no? La soberanía, la cuestión de la conservación. Esto es interesante también, ¿no? Es interesante que haya cambiado el concepto, que hayamos empezado a mirar de cara al este, de cara al mar, y que de golpe hayan aparecido las iniciativas que nacen en Chubut con la primera creación del primer Parque Nacional Marino, el Parque Nacional Austral en el Golfo San Jorge, luego el primer Parque Nacional Oceánico, que fue el Burguts o Namucurat, que se acaba de legislar, de aprobar a nivel de la Cámara de Diputados hace un par de meses, lo cual también incrementó muchísimo el porcentaje de áreas protegidas, en 1,5 millones de hectáreas protegidas también. Y la otra es la visión que caló muy hondo en toda la estrategia nacional con Pampa Azul. Un poco nace desde Chubut y hoy se convierte en una política de Estado de nivel nacional con enormes inversiones y con un compromiso muy grande en mirar y conocer mucho qué es lo que hay en todo ese espacio. Y siempre decimos en conservación, conocer es conservar de alguna manera. Absolutamente. José María, te invito y los invito a ustedes ahora a conocer un poco más en profundidad qué significa esto de contar con una reserva de biosfera en Península Valdés, un poco cómo fue el proceso que llevó a que justamente la UNESCO declarara esta zona como reserva de biosfera y bueno, conocer un poquito más en profundidad qué significa contar con esto para la provincia. Vemos esto y ya volvemos.
La Reserva de Biosfera Valdés fue creada en junio de este año por la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El proyecto fue elaborado conjuntamente entre la Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut y la Fundación Patagonia Natural y presentado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. El área comprende alrededor de 2 millones de hectáreas, incluyendo la parte territorial de Península Valdés, los golfos San José y Nuevo en su totalidad, la zona de Punta Ninfas hasta Playa Unión. Será una de las reservas de biosfera más grandes del país, conteniendo una zona núcleo, una de amortiguación y una de transición. Tres zonificaciones que necesariamente tiene que tener toda reserva de biosfera. Tiene las zonas núcleo, que son las zonas de mayor intangibilidad o de mayor restricción, si se quiere, y que coinciden con las áreas núcleo de las actuales reservas que tiene el Sistema Provincial de Áreas Protegidas, tanto en Valdés como en Punta Loma, en Punta León, etc. Después tiene una zona de amortiguamiento. La zona de amortiguamiento, o zona buffer en inglés, son esas zonas donde hay una menor restricción, pero todavía se conserva mucho de lo que es lo tradicional en cuanto a reservas naturales, áreas protegidas, parques nacionales. Y después tiene una zona de transición, que es lo innovador para las reservas de biosfera, a diferencia de otras figuras, donde se admiten una serie de actividades económicas. No solo se las admite, sino que se promueve el uso sustentable y responsable de los recursos. Porque se espera que las reservas de biosfera promuevan el desarrollo, no solo la conservación. El programa del hombre y la biosfera de UNESCO es un puente entre la conservación y el desarrollo. Las reservas de biosfera son concebidas como lugares experimentales para conciliar la conservación de la biodiversidad con el uso sostenible de los recursos. Cada reserva de biosfera debe observar 3 funciones complementarias: preservar los recursos genéticos, especiales, ecosistemas y paisajes, tener un rol importante en el desarrollo de la región soportando actividades económicas sustentables y una función logística que contemple la educación ambiental, la investigación y el monitoreo de los parámetros indicadores del estado de conservación y uso sustentable del área. Por un lado, las reservas de biosfera sirven para darle mayor relevancia a ciertos contenidos, valores, elementos de conservación que normalmente quedan subsumidos en un área como la nuestra por el despliegue maravilloso de la fauna y la flora. Pero los valores culturales, los valores históricos, no solo los que están concretizados en objetos, como puede ser un monumento, una ruina, sino aquellos que tienen que ver con el discurso, con el acervo cultural de los pueblos originarios, con las costumbres, con las tradiciones, con las fiestas populares, todo eso. Las reservas de biosfera tratan de incluirlo y sumarlo en este puente entre el hacer del hombre y la naturaleza. Reconocimiento de reserva de biosfera por UNESCO creo que es el puntapié inicial a todo este plan integral de conservación. Un trabajo de ampliación de áreas protegidas, de ampliación de hectáreas bajo conservación en toda la provincia, y en eso el primer hecho concreto y real fue el reconocimiento de UNESCO de la Reserva de la Biosfera Península Valdés. La Reserva de Biosfera Valdés alberga una biodiversidad significativa que incluye ecosistemas terrestres y marinos muy frágiles, cuya conservación es crucial para especies vulnerables como la ballena franca austral, que se reproduce en el Golfo Nuevo y San José. Además habitan el lugar más de 200.000 personas que desarrollan diversas actividades económicas vinculadas a la ganadería, el turismo, la pesca, la industria y las actividades portuarias. La Reserva de Biosfera Valdés permitirá integrar a las localidades de Puerto Pirámide, Puerto Madryn y Rawson en una agenda conjunta de investigación interdisciplinaria, haciendo foco en las cuestiones científicas, ambientales, sociales y de desarrollo, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los seres humanos y salvaguardar los ecosistemas naturales. Ahí estamos entonces, con un poco más de claridad sobre lo conceptual y sobre lo que significa, ¿no?, esta cuestión de contar con una reserva de biosfera. Ahora, José María, ¿a qué nos obliga como provincia y qué derechos nos da como provincia esta figura? Siempre es más fácil empezar por las obligaciones, ¿no? En este caso es
Todas estas figuras están pensadas para proteger espacios especiales. Creo que hay muy pocos en el mundo. Si lo miramos, creo que son un par de cientos. Y en el país tenemos una veintena, creo que son 16 o 18, no me acuerdo bien exactamente. Pero estos lugares pretenden conservar aún más la biodiversidad del paisaje con un uso racional, es decir, llamando a esto, a las comunidades, a prestar más atención, a hacer más visible la cuestión de que están viviendo en un espacio con unas especies que son de interés global, es decir, para todo el mundo. Desde ese lado se muestran las obligaciones y de alguna manera los beneficios, porque de alguna forma esta cosa de estar en la lista de redes mundiales de reserva de la biosfera también te favorece desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de la atracción que genera en la gente, pero también en las inversiones posibles que se tengan que realizar por parte del Estado, por parte de la cooperación internacional. Claro. No es solamente un símbolo, es una cosa que se alcanzó porque se hizo un trabajo muy, muy serio en cuanto a los relevamientos, un trabajo muy difícil de armonizar los intereses de las partes. Por eso contaba en un principio que todavía nos queda pendiente el abordar un poco más del mar territorial. Nos quedamos con el mar provincial, pero no es suficiente, tenemos que alcanzar un poquito esta figura, sabiendo que, por otro lado, una reserva de la biosfera no es una figura restrictiva, es una figura que ayuda a alinearse un poco en el pensamiento de conservar usando responsablemente. Y esto debería tener un capítulo de explicación muy especial, ¿no? José María, esto nos exige a los organismos provinciales y en general a la provincia un replanteo, una revisión de los planes de manejo de Península Valdés. Sí. ¿O ya están incorporados? Claro, no, en realidad lo que pasó es que hubo como una simultaneidad, porque la Secretaría de Turismo, la Subsecretaría de Conservación, ya había encargado la revisión de los planes de manejo, porque bueno, ya llevan casi 20 años y es necesario ayornarlos. Y en ese trabajo se está convocando a una serie de personas que han estado involucradas históricamente en estos procesos y también que tienen un currículum a nivel nacional e internacional como para poder aportar. Claro. Península pasó de guarismos increíbles, hoy estamos en más de, no sé, cuando empezamos con el plan de manejo creo que estábamos en algo de 50.000 visitantes, hoy recibe 300.000. Esa misma proyección en términos de porcentajes le corresponde a Tombo, pero bueno, creo que todas estas cosas son para tener en cuenta toda vez que ahora la reserva de la biosfera impacta en la vida de 200 y pico de mil habitantes, creo que son 214.000, claro. Y antes el número era mucho más reducido, y esto va a permitir de alguna manera un trabajo que se necesita hacer de manera muy organizada, pero va a permitir integrar los distintos intereses de las distintas 3 comunas que integran Rawson, Puerto Madryn y Puerto Pirámide, que integran en sí propiamente la reserva de la biosfera. Hay que estar consensuando permanentemente cada una de las cosas. En estos lugares no hay figuras restrictivas, hay que acordar qué es lo que se puede hacer y hay que asumir los costos. Entonces, es lo que decimos siempre con respecto a la educación ambiental, ¿no? Lo más importante de esto es poner la herramienta en manos de la gente y que la gente ayude a decidir. Absolutamente, y esta mirada que también insistimos desde el Ministerio y desde la área de educación ambiental, que el ambiente no es algo aislado, separado de nosotros, sino que es con nosotros, ¿no? Por eso, absolutamente, por eso es tan importante prestar atención, revisar y mirar lo que hacemos cada uno de nosotros cada día en este ambiente que habitamos. José María, muchísimas gracias, un placer como siempre charlar un rato sobre estos temas y ya vendrán muchos más. Para mí también. Muchas gracias. Ahí estábamos entonces la charla y contándoles a ustedes respecto de esta nueva figura con que contamos en la provincia, la Reserva de Biosfera Península Valdés como Reserva de Biosfera de la UNESCO. Vamos a hacer una pausa muy cortita, ya venimos. Enseguida volvemos con más Ecoambiental, el programa del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia del Chubut.